Hola, soy Juan Camilo Vélez y te doy la bienvenida a mi programa Vivir Exitosamente, en el que, como ya te comenté al principio en el primer capítulo de este programa, vamos a tratar temas acerca de crecimiento personal, crecimiento espiritual, crecimiento en el carácter, madurez. Vamos a tratar temas como los roles en la familia y muchos más temas que vamos a ir comentando a lo largo de estos vídeos. Así que te doy la bienvenida a este programa. Gracias por seguirme, gracias por tu like, gracias por compartirlo. Y quiero entrar rápidamente en la materia que vamos a tratar hoy. Hoy quiero hablarte acerca de lo que son las ofensas. Quiero hablarte de las ofensas porque es algo con lo que todos tenemos que lidiar y que es importante que aprendamos a trabajar en ello para poder tener una vida exitosa en el área de nuestro carácter. Y quiero comenzar hablándote acerca de lo que dice el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 1. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Bien, cuando Jesús habla acerca de tropiezos, Él se refiere a las ofensas. En el original, tropiezo quiere decir ofensas. De modo que es imposible que no vengan las ofensas. El problema viene cuando hay alguien que ofende de forma deliberada. Hay de aquel por quien vienen. Entonces, yo te pregunto si alguna vez no te has sentido ofendido o si tú no has ofendido a alguien alguna vez. La verdad es que las ofensas forman parte natural eh, de la interacción entre seres humanos. Es algo que forma parte de la comunicación, de la interacción entre personas. ¿Y por qué? Porque de forma voluntaria o involuntaria es inevitable sentirse ofendido o en muchas ocasiones es inevitable que no ofendamos a otras personas. Hoy vamos a intentar aprender un poco más acerca de cómo podemos evitar o por qué debemos evitar ofender. Pero es cierto que muchas veces ofendemos de forma inconsciente, sin darnos cuenta, de manera involuntaria. Así que, sin embargo, es verdad que es imposible o prácticamente imposible que no vengan los tropiezos, como dice Jesús, es decir, que no vengan las ofensas, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que nosotros debemos aprender a lidiar con la ofensa cuando la recibimos y eso es un área, un aspecto que debemos tratar, pero también tenemos que tratar el aspecto de nosotros no ser ofensores, ¿vale? Entonces, aunque sea imposible que no vengan los tropiezos, es decir, las ofensas, lo que sí es posible y de hecho se nos demanda, de hecho se nos pide, de hecho es algo que debemos hacer, es evitar ser la persona que ofende. Debemos intentar por todos los medios no ir por la vida ofendiendo a las personas. Esto es lógico, ¿por qué? Porque cuando Jesús habla con sus discípulos, hablaba con las personas, cuando Él te habla a ti a través de su palabra escrita, Él quiere tratar contigo, porque hemos visto en muchas ocasiones, cuando, no sé si has escuchado la frase, bueno, para cambiar el mundo tienes que comenzar por cambiarte a ti mismo, y es verdad, es una base bíblica la que tiene esta reflexión. Y Jesús siempre trata contigo primeramente, no con lo que está a tu alrededor, sino contigo. Por eso te digo que es muy lógico que Él trate contigo y con tu carácter para que tú primeramente aprendas a no ofender, porque tú no puedes controlar cómo los demás hablan, no puedes controlar cómo los demás se dirigen, pero sí puedes controlar cómo tú te diriges a los demás. Entonces es lógico porque al fin y al cabo no podemos controlar lo que suceda a nuestro alrededor, pero sí podemos tener dominio propio sobre nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones. Escucha, si toda palabra se guardase de no ofender, si toda persona se guardase de no ofender, no le estarían haciendo un bien a los demás. Cuando tú intentas refrenarte y tener dominio para no ofender a los demás, no les estás haciendo un bien a ellos, sino ¿a quién? A ti mismo. Porque la ofensa habla más de quien la comete que de quien la recibe o de quien la sufre. Por eso Jesús se apenaba y decía, ay de aquel por quien vienen los tropiezos, por aquellos que ofenden de manera deliberadamente, porque esas personas son las que hacen que tropezar a su prójimo, causando dolor, causando rechazo, hiriendo los corazones de aquellos que le rodean. Las personas que no tienen ningún reparo en ofender a los demás con sus palabras, con sus actitudes, con sus acciones, con su manera de comportarse, son personas de quien Jesús mismo tiene que tener pesar, porque son personas que van por ahí haciendo que los demás tropiecen, van siendo piedra de tropiezo para los demás, causan dolor, causan heridas, causan rechazo, etcétera, etcétera.
Así que es verdad que nosotros debemos madurar al punto de saber cómo lidiar con las ofensas que vienen hacia nuestras vidas, pero es mucho más sabio vivir una vida en la que tengamos el dominio de nuestras palabras, de nuestras acciones y de nuestras actitudes, para que no seamos nosotros quien hacen a los demás que tropiecen, quien hacen caer a los demás en la trampa de caer en dolor, en rechazo o incluso en falta de perdón. Por tanto, como somos seres sociales y como tales importa realmente lo que decimos y cómo lo decimos, nosotros no tenemos la excusa de decir, pues así es como yo hablo, esta es mi manera de expresarme, así es como yo soy. No, la comunicación es vital en nuestras relaciones. Como te dije al principio, somos seres sociales. Dios nos creó con esa necesidad que suple también el socializar con los demás. De modo que para socializar correctamente tenemos que aprender a comunicarnos correctamente, ¿vale? Entonces no podemos decir yo hablo así o yo me expreso de esta manera y se acabó, o si yo no me di cuenta, no importa porque esa no era mi intención. No se trata de exculparnos siempre, sino que tenemos que madurar, aprender hasta el punto de saber cómo no ofender con nuestras palabras. Una persona que busca no ofender a los demás es una persona madura. La comunicación es vital en las relaciones. No se trata solo de lo que queremos decir, sino que se trata también de lo que la otra persona entiende o recibe o percibe con nuestras palabras, acciones, actitudes, gestos, etc. Por eso es importante que entendamos la importancia de lo que es lidiar con las ofensas. Debemos aprender a lidiar con las personas que nos ofenden, a no guardar esa falta de perdón, ese dolor en nuestros corazones. Pero el siguiente paso a seguir para vivir exitosamente es que te cuides de la manera en que tú te diriges a los demás para no ser ofensor, para no ser piedra de tropiezo y para que los demás, por tu culpa, no caigan en la trampa de el dolor, el rechazo o la falta de perdón. Así que ya lo sabes. Recuerda que en las ofensas es un área de nuestro carácter en la que tenemos que tratar, y espero que este video te haya ayudado a poder lidiar de manera correctamente con las ofensas, pero no solo eso, sino aprender a no ser la persona que ofende, no ser el ofensor. Así que con esto termino. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ver este video. Espero que lo compartas en tus redes sociales y que haya sido de bendición para tu vida. Un saludo para todos, bendiciones.